Hola, muy buenas, soy Mercedes Merchán, dietista nutricionista y asimismo una amante apasionada y consumada tanto de la neurociencia como de la psicología, psiquiatría, la nutrición, la bioquímica y todo lo relativo al final a la salud mental y la neurociencia. En estas pequeñas píldoras de psicología quería hacer mención a un tema muy especial y considero que altamente trascendente, porque si bien ya en la época de los 90 se realizaron diversos estudios que indicaban que no solamente era una cuestión genética, hereditaria, es decir, en términos biológicos, el hecho de que una persona desarrollara o tuviera más tendencia a desarrollar ciertos trastornos, psicopatologías o enfermedades mentales, es decir, que a la larga viera repercutida su salud mental per se, sino que existía un gran componente ambiental del medio del entorno de la persona, especialmente en los primeros años de vida, en la infancia, cuando nuestro cerebro está en su máximo esplendor en términos de plasticidad y se está empezando a desarrollar o terminar de formar esa estructura cerebral que va a ser la guía de esos patrones o senderos, tanto neuroquímicos como sinápticos, y conductuales e incluso cognitivos a la hora de relacionarnos con el propio mundo, con nosotros mismos, de tener una percepción de la realidad, asimismo como de poder gestionar o lidiar de forma saludable en términos psicológicos con las diferentes adversidades que puedan llegar a presentarse a lo largo de la vida. Y hablamos en términos generales, tanto en trastornos disociativos, trastornos de la personalidad como el trastorno límite, el antisocial, aunque bien es cierto que en este caso sí que existe un mayor componente un poquito más biológico, ansiedad, trastornos depresivos o ansioso-depresivos, ya que muchas veces estos dos problemas suelen venir de la mano, e incluso trastornos de la conducta alimentaria, adicciones, ludopatías, alcoholismo. Y es que se ha podido comprobar que ciertas áreas del cerebro sufren cambios a nivel estructural cuando el individuo ha sido víctima de abuso a lo largo de su infancia e incluso en la época de la adolescencia, o mismamente en casos de trastorno de estrés postraumático, tanto partiendo de los casos más severos, como personas que han estado en circunstancias bélicas o que han tenido que enfrentarse directamente a la guerra, soldados, como circunstancias más o menos cotidianas o del día a día, pero para nada normales, que pueden llegar a producir un gran estrés y un trauma a la persona que los sufre, ya sea por parte del abuso del entorno, como comentaba, en el colegio, en casa, en el trabajo. Y para entrar en materia tengo que mencionar ciertas áreas del cerebro y de forma un poquito sintetizada para poder abreviar, mencionar qué funciones tienen de forma expresa y específica, como puede ser, por ejemplo, tanto el área del córtex prefrontal, que se encarga del pensamiento racional, de la gestión de las emociones, de que podamos llegar a utilizar la lógica. Y es que este área se ha podido comprobar, como mencionaba anteriormente, que sufre una infraactivación o una inframodulación a la hora de poder gestionar cualquier tipo de circunstancia que se nos presente a lo largo de la vida, puesto que no llega a desarrollarse de la forma adecuada y sufre esa hipoactivación que comentamos en caso de personas que han sufrido algún tipo de abuso, tanto físico como emocional. Asimismo, en contrapartida, tenemos el área de la amígdala y el sistema mesolímbico, que se ven excesivamente activados. La amígdala se encarga, por otra parte, ya que es un área un poco más reptiliana del cerebro, como bien sabréis, de gestionar el miedo, de si reconocer algo como una amenaza o no, básicamente. Se ve altamente hiperexcitada ante cualquier tipo de estímulo, pudiendo generar obviamente en la persona un gran sufrimiento, miedo a la hora de relacionarse con los demás, percibir una realidad de forma amenazadora cuando es algo totalmente neutral, llegando a repercutir lógicamente en su estado mental, en su calidad de vida, incluso los propios patrones de sueño, alimentación. Así vemos también acrecentado en ciertos casos una activación o un funcionamiento también disfuncional en áreas como por ejemplo el núcleo caudado, que es el área o el centro de recompensa del propio cerebro en términos de dopamina y a la hora de percibir placer, lo cual estaría muy relacionado lógicamente con problemas, como decía, de adicciones a la comida, sustancias nocivas como el alcohol, el tabaco, las drogas, e incluso, como ir mostrando en diferentes imágenes por aquí o por aquí, el córtex o la corteza cingulada del propio cerebro, es decir, donde está ubicado el giro cingulado, también se percibe una activación anormal en términos de controlar la amígdala, que, como decíamos, es la que va a sobrereaccionar o no ante diferentes situaciones que pueda percibir como amenazantes o peligrosas. Por no aumentar que también, más allá de las alteraciones que sufre el sistema nervioso central, la producción o síntesis de serotonina, oxitocina e incluso dopamina se puede ver alterada en la persona desde la más temprana infancia, cuando su cerebro tiene que entrar en este modo de supervivencia y acaba, tanto en términos neuroquímicos como estructurales, sufriendo cambios que acaban generando un sufrimiento a la persona y condicionando su día a día, de forma que nunca llega a tener una existencia plena a menos que lo trate con psicoterapia o farmacología, lo cual mencionaré porque posteriormente veremos las grandes similitudes que hay
entre los resultados de la psicoterapia, como por otra parte con fármacos o con tratamientos como los típicos antidepresivos, benzodiazepinas, fármacos para controlar la ansiedad o incluso el TOC. Y es que si bien es cierto que la serotonina se produce en el sistema nervioso central, hay una área también muy relacionada dentro del propio sistema digestivo con la producción o síntesis de la misma, que es el intestino, lo cual también nos lleva a ciertas enfermedades digestivas de tipo psicosomático que se han visto muy repercutidas en casos de personas que son muy autoexigentes, perfeccionistas, que han vivido en un entorno violento, agresivo, donde no han sentido una estabilidad emocional y no han llegado a elaborar o construir un vínculo o un apego equilibrado con los progenitores o con las figuras de autoridad e incluso con los compañeros o el propio entorno. Lo positivo de todo esto es que, al igual que en términos de epigenética, se ha podido descubrir que nuestros telómeros y el ADN se ven beneficiados de forma muy positiva cuando a través de tanto fármacos como psicoterapias, es decir, terapia cognitivo-conductual o cualquiera de las que se pueden llegar a emplear en consulta dependiendo de las circunstancias, del paciente, del profesional y su especialización. Y es que por suerte, tanto en términos de enfermedades neurodegenerativas como en este tipo de trastornos de salud mental, donde también podemos incluso incluir, aparte de las somatizaciones, como digo, TOC o trastornos de ansiedad, fobia social, agorafobia e incluso otro tipo de fobias, que en definitiva que tenemos muchísimo más poder dentro de la gestión emocional y desde la propia neurociencia, lo cual abre un abanico de posibilidades en términos investigativos y de tratamientos un poquito más específicos en todos estos problemas, puesto que, como decía, en contrapartida a la reducción de los propios telómeros que se ha podido comprobar, ya que obviamente desde la epigenética sabemos que el entorno, nuestras circunstancias e incluso nuestra percepción cognitiva y emocional del mundo que nos rodea puede llegar a repercutir en el ADN. Un tratamiento adecuado, al igual que ciertos fármacos y una gestión emocional apropiada a la hora de aceptar lo sucedido y de enfocarse siempre en manos de un profesional y a través de un tratamiento multidisciplinar, en reducir esa sintomatología, las molestias y problemas emocionales, sociales, laborales, incluso vitales, que en definitiva conlleva porque acaba repercutiendo en todas las áreas de la vida del paciente. Tanto estos telómeros se pueden ver alargados en situaciones empáticas, cuando generamos oxitocina y nos relacionamos con los otros, e incluso con las propias terapias y ciertos fármacos, como comentaba, ya que ese cambio que se puede generar a nivel cognitivo, emocional y en términos de sensaciones dentro del propio individuo, gracias a esos progresos que vaya a ir realizando de forma paulatina, porque en estos tratamientos obviamente se tiene que ir con pies de plomo, ya que es un proceso bastante arduo, no es lineal, y tiene sus subidas y bajadas. Podemos llegar incluso a modificar nuestra genética, calidad de vida e incluso prolongarla de forma considerable, ya que se considera que aquellas personas que no han podido llegar a gestionar estos problemas llegan a percibir incluso en su propia calidad de vida, aparte de ese agravamiento, unos 7 o 10 años menos de duración de la misma en comparación con una persona que no ha tenido que afrontar esos problemas. Y eso supone grandes noticias para la ciencia, como decía, ya que abre otros campos de investigación, un tratamiento muchísimo más específico y concreto para caso en particular, y por supuesto la consecución y mantenimiento de un equilibrio tanto en términos de producción neuroquímica, serotonina, dopamina, oxitocina, garantizando un poquito más el equilibrio psicológico a través de lo biológico, como la expresión de los genes que guardamos en nosotros mismos, ya que a día de hoy es un hecho fehaciente que nuestro ADN en definitiva es como una especie de anteproyecto a través del cual las células van a ir produciendo y generando cierta información de acuerdo a los triggers o estímulos que vayamos a ir percibiendo, es decir, ciertos genes se van a manifestar o expresar dependiendo de cómo nos relacionemos con el mundo, con nosotros mismos y qué tipo de autoimagen o de gestión tenemos de eventos, sucesos y experiencias traumáticas. Asimismo, por supuesto, y como dietista nutricionista que soy, también hago especial enfatización en el hecho de tener una alimentación sana y equilibrada, especialmente dentro de los trastornos donde es más difícil de conseguir, de forma paradójica, como suele suceder con los trastornos de la conducta alimentaria, trastorno por atracón, anorexia, bulimia, puesto que la malnutrición, tanto en exceso como en defecto, y la propia desnutrición en sí, en términos de ciertos macro y micronutrientes, como puede ser la falta de hidratos de carbono, la ausencia de triptófano, zinc, calcio, magnesio, acaba derivando en que dicho triptófano no se pueda transformar en la serotonina que luego necesitaremos para esa regulación emocional, del estado del ánimo, del apetito, de los ciclos de sueño y vigilia. Por lo tanto, y finalmente para despedirme, desde aquí hago un llamamiento, tanto en términos de esperanza para los pacientes que están sufriendo, han sufrido o sufrirán este tipo de problemas de salud mental, así como a la propia ciencia, neurociencia y bioquímica, porque si bien tenemos muchísimo por abarcar dentro de este campo, existe ya una gran información que nos garantiza el hecho de que se puede mejorar muchísimo en este tipo de situaciones. Así que mucho ánimo, un saludo enorme y alimentaos y cuidaos un montón. Un besito.